Sí, lo veo con ustedes. No hay problema conmigo, porque yo soy el que pone la pregunta, así que los afortunados son los que han venido a esta clase. Bien, entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es lo que vamos a desarrollar hoy día. Y como verán, así como para el asma hay un consenso mundial, que es el GINA, en sus siglas en inglés, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también la Organización Mundial de la Salud tiene un consenso mundial. ¿Y por qué? Eso no ocurre en todas las enfermedades. Lo que sucede es que durante muchas décadas estas dos entidades se han venido manejando en forma totalmente errática, porque ha habido mucha confusión entre los diagnósticos de quién es realmente un paciente asmático y quién es un paciente que tiene tos. Y en la clínica diaria vemos mucha patología de la vía respiratoria que también causa un problema de broncoespasmo, y sin embargo no son ni asma ni son EPOC. Entonces, eso ha hecho de que la gente con experiencia en la práctica clínica diaria tenga que ponerse de acuerdo en realidad qué cosa es una cosa y qué cosa es la otra para poderlo manejar adecuadamente. Entonces, de eso se trata. Entonces, vamos a Entonces, uno de los objetivos principales es llegar a un diagnóstico correcto para poder manejar adecuadamente la enfermedad, y sabiendo de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no tiene cura, poder prevenir la enfermedad y sus complicaciones. ¿Okay? En sitios donde se hacen unas estadísticas adecuadas, la EPOC es cuarta causa de muerte en Estados Unidos, le sigue a la enfermedad cardíaca, cáncer y enfermedad cerebrovascular. Entonces, la prevalencia, la mortalidad de esta enfermedad, sus cifras son realmente altísimas y se estiman en millones. En el 2000, la OMS estimó que la mortalidad iba a ser de 2.7 millones de muertes por EPOC. En el año 90 el EPOC, ubicado en el 12º lugar como causa de enfermedad, y para el 2020 se le proyecta para el 5º lugar como causa de enfermedad respiratoria. Y eso se ilustra bien en esta figura clásica, donde ustedes ven que la enfermedad coronaria, el ACV, otras enfermedades cardiovasculares y otro tipo de enfermedades al final tienen este tipo de cosas, pero el EPOC a lo largo de los años está en ascenso. Un cuadrito donde podemos ver que en países de Latinoamérica, en ciudades como Sao Paulo, Santiago de Chile, México, Montevideo, Caracas, la enfermedad está en ascenso a medida que aumenta la edad poblacional. Aquí están representados aquellos entre 40 y 49, 50 y 59 y los mayores de 60. Entonces verán que ustedes en este grupo de mayores de 50 es donde se encuentra la mayor cantidad de población de esta patología. Aquí tenemos representadas algunos países con diferentes tipos de economías y la prevalencia en varones y prevalencia en mujeres. Generalmente la prevalencia en varones es casi el doble, y en algunos no tanto, pero siempre mayor que en mujeres. Sin embargo, aquí
En China mujeres la prevalencia 26, varones, perdón, 26 y mujeres 23, casi igual. Y el número en la prevalencia es marcadamente alto en comparación con el resto de las islas. Y esto es estadístico, no es que se trate que China sea la mayor población, sino que esto está representado en tasas, así que no hay ese sesgo. Pero ¿por qué hay tantos entonces en China? ¿Por qué casi igual mujeres que varones? El cigarrillo, ¿no es cierto? Aquí se cumple bien el refrán de fumar como chino, como chino en tierra. Y allá en China fuman por igual mujeres que hombres. Entonces esto es un indicio estadístico de que algo tiene que ver el tabaquismo con la enfermedad. Aquí en Latinoamérica, una incidencia de 40 por 100.000, una prevalencia de 319 por 100.000. Fumar cigarrillos es la principal causa de TOC. Allá en Estados Unidos, 47 millones de personas fumadoras. Y en el mundo, la OMS estima que hay 1.1 billones y se incrementará 1.6 billones para el 2025. ¿Y qué pasa con los países de bajos y medianos ingresos? ¿No fuman? También. Y van a fumar más porque la cultura antitabáquica cada vez es mejor en los países desarrollados. Cada vez hay menos gente de Estados Unidos y de Europa que fuma. Por lo menos cada vez hay más gente que trata de dejar de fumar precisamente por conocimiento sobre esta enfermedad. Entonces la industria tabacalera, que no quiere perder, tiene que trasladar su negocio a los países con menores recursos. Así que la puntería está sobre nosotros. Por suerte, en el país hay conciencia, hay una sociedad de lucha antitabáquica, hay una ley que prohíbe, ustedes han visto seguramente los restaurantes, entonces hay una ley que prohíbe fumar lugares. Entonces, en ese sentido, estamos más o menos bien, pero tenemos que crear conciencia en la gente, ¿no? Y ustedes son los llamados a crear esa conciencia. Por tanto, ustedes son los llamados a no ser fumadores, porque son los que tienen que quitar el hábito de una población que van a generar. EPOC es una enfermedad prevenible, es tratable de sus complicaciones y controlable para alcanzar una mejor calidad de vida. De eso se trata en el paciente que manejamos, mejorar su calidad de vida. ¿Y cuál es la definición? Según la Asociación Latinoamericana del Tórax, que está vigente, es un proceso que se caracteriza por la obstrucción crónica del flujo aéreo, fundamentalmente respiratorio. Esto puede ser debido a una bronquitis crónica o a un enfisema. O hay cuadros clínicos que hay una mixtura tanto de bronquitis crónica como enfisema. Pueden haber ambos procesos. Dicha obstrucción suele ser lentamente progresiva, se puede acompañar de hiperactividad bronquial por espasmo y es casi siempre irreversible. Y aquí hay que aclarar un punto. Hay otras definiciones en las que a veces se anota o pueden ustedes leer que dice es irreversible. Eso no es tan cierto. Cuando a un paciente con el TOC se le hace una espirometría, en ellos puede encontrarse cierta mejoría después de usar el broncodilatador. Entonces, hay cierta broncodilatación. Entonces, por eso la definición le dice casi siempre irreversible, pero no siempre. ¿Okay? Entonces, hay algunos pacientes en que después del uso de broncodilatador durante la espirometría no encontramos ningún cambio, ninguna mejoría, no se dilata nada.
algunos pacientes en que sí dilata algo, y ese cambio puede ser una mejoría del, digamos, entre 5 o 10%. Pero esa broncodilatación alivia al paciente, y por eso el tratamiento de la EPOC incluye broncodilatadores, porque si fuera cierto de que no mejora nada, entonces no tendría sentido darle broncodilatadores. Pero hay pacientes que sí mejoran poco, pero para la gran disnea que tienen estos pacientes, ese poco les alivia lo suficiente y algunos no están. Entonces, aquí estamos introduciendo un concepto para la definición de la espirometría con broncodilatador, espirometría basal para conocer cómo está el paciente, y luego una espirometría del uso del broncodilatador. En el ama bronquial, la reversibilidad que se consigue después del uso del broncodilatador, allí sí es una reversibilidad significativa. La definición dice que es más del 12% y más de 200 centímetros cúbicos en el volumen expiratorio forzado de la segunda. Si después del uso del broncodilatador ustedes alcanzan estas cifras de reversibilidad, más del 12%, y no es IO y no es O, sino dice I, o sea, ambas cosas, más del 12% y más de 200 centímetros cúbicos de mejoría en el F1, entonces el cuadro que tienen es de asma bronquial. ¿Ok? Mientras que el EPOC o no mejora nada o mejora un poco, pero menos del 12%. ¿Ya? Entonces, ¿qué patología es la que lleva a hacer EPOC? Bronquitis crónica definida como cetosis y expectoración durante más de 3 meses por año y durante más de 2 años consecutivos, que no tengan otras causas conocidas. Bronquitis crónica. Aquí hay una representación de un bronquio con inflamación crónica, con excesiva producción de moco por las células caliciformes hipertrofiadas, y esto va a obstruir las pequeñas vías aéreas por acumulación de secreción. Entonces, en la inflamación crónica, en los episodios repetidos de inflamación bronquial, se produce un aumento de la presión en algunas zonas de alvéolos, y estos pueden romper los lados y formar pequeños sacos enfisematosos. Entonces, en aquellos pacientes con bronquitis crónica que tienen episodios repetidos, episodios severos, episodios frecuentes, entonces pueden terminar haciendo una mixtura de la enfermedad, no solamente bronquitis crónica, sino también bronquitis crónica con enfisema. Enfisema pulmonar es la otra entidad, que se define en términos anatomopatológicos por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, con destrucción de la pared alveolar, y que no sea producto de otra patología que conlleve trastorno pulmonar. Estamos hablando entonces de enfisema pulmonar. ¿Cómo puede un paciente llegar a ser enfisematoso? Pues hay una genética especial para eso. Algunos pacientes tienen déficit de alfa-1-angiotensina, lo que conlleva a la facilidad para la ruptura del tejido elástico del pulmón. Y si son fumadores, entonces la oxidación que se produce por la toxicidad del tabaco va a facilitar la ruptura del tejido elástico, formándose entonces cada vez más sacos
ellos, que producen finalmente el enfisema, ¿no? Entonces, acá tenemos una representación de lo que es el enfisema con obstrucción de la vía aérea, dilatación de las paredes bronquiales, incremento de la presión y formación de sacos enfisematosos en zonas donde finalmente se pierde el tejido pulmonar. Este es un diagrama conocido donde se puede representar en forma global todo lo que durante épocas, durante muchos años ha sido el problema de la obstrucción de la vía aérea en cuadros de asma, enfisema, bronquitis crónica, mixtura de ambos y lo que finalmente se conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué factores de riesgo tenemos para el humo? El humo del tabaco, pero también polvos y sustancias químicas laborales que van a producir igual toxicidad en el aparato respiratorio. No se queda atrás la contaminación ambiental en espacios sean abiertos o cerrados e infecciones respiratorias en la niñez. La situación socioeconómica de la población se anota porque influye tanto en la necesidad de hacer trabajos que sean riesgosos para la salud y la mayor probabilidad de infecciones respiratorias. Entonces acá tenemos una pequeña representación de lo que es la patogenia de la EPOC. Hay agentes nocivos como el tabaquismo, contaminantes, agentes ocupacionales, que con un huésped con factores genéticos, funciones respiratorias y otras que hemos hablado, entonces van a producir finalmente el EPOC. Se produce inflamación pulmonar, estrés oxidativo, el efecto de las proteinasas, los antioxidantes y antiproteinasas serían los medicamentos ideales para esta enfermedad que no tenemos, no disponemos de ellos. Entonces, estrés oxidativo, efecto proteinasas, vamos a tener un daño y remodelación de la vía aérea para producir finalmente el EPOC. ¿Cómo se limita la vía aérea? Por enfermedad inflamatoria crónica en las vías aéreas pequeñas, por la cronicidad de estas inflamaciones, remodelación. Ustedes saben que la reacción o la manera en cómo repara el organismo la inflamación es la producción de, donde hay inflamación severa, se previene una vez curado esto, tejido cicatricial, tejido fibroso. Entonces, cuando eso ocurre en el bronquio, pierde su elasticidad, pierde su elasticidad y por esa razón deja de ser reversible. Un bronquio con inflamación crónica que ha sido remodelado y ha reducido su calibre frente a un bronco dilatador ya no responde como un bronquio normal. Eso ocurre en el EPOC. A diferencia, en el asma hay un agente sensibilizante donde predomina el efecto agudo de los eosinófilos y los linfocitos TCD4, mientras que en el EPOC ya hablamos que son agentes nocivos, donde predomina el efecto de los neutrófilos, macrófagos y los CD8. Ambos van a limitar
el flujo de la vía aérea. Cuando hablamos de volumen inspiratorio forzado al primer segundo, estamos hablando de la prueba espirométrica donde hacemos que el paciente tome aire y expulse el aire lo más rápido posible y con la mayor fuerza que pueda. Entonces, si nosotros, bueno, mejor dicho, la máquina, el espirómetro, mide ese flujo a lo largo de 6 segundos, esa es la capacidad vital forzada. Pero si lo mide en el primer segundo, ese volumen comparado con la unidad de tiempo por segundo se transforma en flujo, ¿correcto? El volumen es, ustedes lo pueden medir todo el tiempo que quieran a medida que, como quien infla un globo, midiendo el volumen del globo. Pero si ese volumen lo miden en unidad de tiempo, eso se transforma en flujo. Entonces, este flujo, el volumen inspiratorio forzado al primer segundo, es el que está limitado en la vía aérea cuando se toma la prueba espirométrica. Cuando se trata de un asma, como lo hemos ya comentado, puede tener un asmático una reversibilidad completa o puede tener una muy importante y significativa reversibilidad del 12% y de 200 centímetros cúbicos, ambos a la vez. Mientras que el EPOC, ahí a la derecha lo ven, tiene una escasa reversibilidad que suele ser menor del 12% o a veces no tiene ninguna reversibilidad. Este es un cuadrito clásico para poder ver la evolución progresiva de la caída del BEF1 en relación a la edad y al hábito tabáquico. Abajo, en la línea horizontal, ustedes tienen la edad, 25, 50, 75 años de edad. Entonces, lo que se ve en la curva es que aquí tenemos un paciente fumador con predisposición genética que por si acaso no lo podemos conocer en forma práctica. A nadie le hacemos prueba genética para saber si eso no predispuesto por eso, porque no hay una técnica sencilla y barata de saberlo. De allí que la clave del manejo de es la prevención, la enseñanza, la cultura del paciente de que no debe fumar y debe estar protegido a los contaminantes de la vía aérea. Bueno, entonces le decía aquí que el fumador predispuesto, si dejara de fumar a los 65 años, solamente retrasaría un poquito la caída del BEF1. Pero si dejara de fumar a los 45 años, retrasaría bastante la caída de su BEF1. Entonces, esto ya es un índice de tabaquismo y tiene que ver de forma importante. A ver si se despiertan varios de los que están ahí. ¿Listo? Seguimos. Respiren. Fondo. ¿Ya? Con la cabeza. ¿Listo? Ya, seguimos. Entonces, miren, el no fumador, como tiene una curva de caída de BEF1 bastante alejado de la curva de la línea. La línea está aquí. ¿Ok? Este es el BEF1 y si cae acercándose a esta línea, como ocurre en el fumador, lo más probable es que a determinada edad empiece a aparecer la disnea. Y por debajo de esta curva no es compatible ya el BEF1 con la vida. Por si acaso hay tabaquismo, algunos médicos, ¿no? Esta es una estadística chilena, donde encontraron que había un 16% de neumólogos fumadores. Y cuanto más
estresante era la especialidad, ustedes y cardiólogos sabían más fumadores. Eso es lo que debemos evitar para poder influir positivamente entre nuestros pacientes, ¿no? Que los pacientes no vean que los médicos también son fumadores. Bien, en Latinoamérica no solamente el tabaco es un factor predisponente a la EPOC, también el humo de leña y también lo que se conoce con el nombre de vodka, que es una mezcla de excrementos con paja que en la sierra lo utilizan como combustible, ¿no? Entonces, por esa razón, ustedes verán en su práctica clínica más adelante que hay gente que viene del interior a tratarse de problemas bronquiales y se descubre que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, gente campesina del interior, lo que nunca ha fumado y tampoco trabaja en la industria. Ellos se dedican a las faenas agrícolas, a la ganadería, pero tienen que ver cuál es el riesgo en ellos. El riesgo en ellos está en que la pobreza vive en pequeñas casitas que no tienen ventilación porque es un frío bárbaro en la sierra, donde todos los elementos de la familia viven en una sola habitación. Y en esa habitación también tienen sus cuyecitos, sus gallinitas y su cocinita que la cual usan leña o bosque, ¿no? Entonces allí hay humo. Entonces ese humo para ellos es un factor de riesgo. Entonces en esta población hay EPOC, es decir, los fumadores. Bueno, aquí están los elementos que producen los químicos que hay en el humo de leña, que lo pueden ver después. Y como la contaminación ambiental también, el otro factor que tenemos en las ciudades grandes. Ya hace algunos meses salió publicado que la contaminación en Lima estaba alcanzando a la contaminación de México, que era tradicional, como sé que la Ciudad de México era una de las ciudades más contaminadas del mundo, y la Lima, la avenida Bangal se estaba convirtiendo en eso. Así que la combinación ambiental también declina el humo, como lo hace el cigarro. La contaminación ambiental aumenta el número de exacerbaciones, ingresos hospitalarios y la mortalidad por el foco. Bien, entonces, en el EPOC, la remodelación de la vía aérea es una remodelación irreversible. Hay fibrosis y estrechamiento de la vía aérea, pérdida de la fuerza, retorno elástico alrededor del bronquio por los alveolos que están alrededor debido a la destrucción alveolar, destrucción del soporte alveolar que mantiene permeabilidad de las vías aéreas pequeñas. En el asma es reversible porque el proceso es agudo, hay acúmulo de células inflamatorias, moco, exudado plasmático en los bronquios, contracción de la musculatura lisa en las vías aéreas centrales y periféricas, y cuando cede el cuadro agudo con la medicación o espontáneamente, el asma mejora. Pero aquí vamos a hacerles recordar que así como en la vida las cosas no son blancas o negras, sino hay una gama infinita de grises. En medicina también ocurre lo mismo. En medicina no hay cosas que sean absolutas. Esto ocurre también en la enfermedad de los Estamos mencionando, por ejemplo, que el asma es reversible, ¿correcto? Bien. Pero, ¿qué me dicen de un paciente que es asmático desde la infancia? Que siempre ha tenido crisis severas, que ha durado mucho tiempo hospitalizado,
realizado en las emergencias, inclusive hospitalizaciones, a veces algunos en cuidados intensivos, y han sobrevivido a su problema de asma bronquial durante décadas y llegan a la tercera edad, 60, 70 años. Bien, entonces la historia clínica es de asma bronquial, porque la historia es clara desde la infancia a la adolescencia, cuadros repetitivos de broncoespasmo. Es una historia clínica de asma bronquial. Recuerden, la historia clínica del EPI es de la edad mayor, a partir de los 50 y tantos años. Pero este paciente con asma desde la infancia ha sobrevivido décadas. Y cuando le toman una radiografía de tórax, ven unos pulmones totalmente enfisematosos. Si le toman una placa de perfil, puede haber un tórax en tonel. Y si le toman una espirometría con aparato broncodilatador, este paciente no tiene la reversibilidad característica del asma bronquial. Entonces, ¿qué ha pasado en este caso? El diagnóstico sigue siendo de asma, pero su comportamiento funcional a lo largo de las décadas, debido a la remodelación de los bronquios, impide que ahora tenga reversibilidad frente a los broncodilatadores. Entonces, allí hay una mixtura de lo que es asma, ¿ok? Pero haciendo una buena anamnesis, usted descubre cómo se originó el cuadro. Asma, ¿ok? El diagnóstico está basado en una historia de exposición a factores de riesgo y limitación del flujo en la vía aérea que no es totalmente reversible, con o sin presencia de síntomas. Y acá nos detenemos. ¿Cómo es eso de que con o sin presencia de síntomas? Sucede que hay pacientes que se les puede descubrir obstrucción de la vía aérea, pruebas funcionales, y que todavía no están sintomáticos, son oligosintomáticos y por idiosincrasia lo toman como normal. Pero esa misma persona expuesta a los mismos factores de riesgo con el tiempo va a terminar siendo sintomático. Aquí tenemos una radiografía característica de una bronquitis crónica con algo de enfisema. Lo característico son esas radiopacidades, que se ven en ambos campos pulmonares, que son traducción de la cronicidad de la inflamación repetitiva. En el enfisema pulmonar tenemos esto, unos pulmones negros por atrapamiento de aire, ¿okay? Y característicamente, aparte de los pulmones elongados y la tendencia al diafragma aplanado, tenemos que en el perfil, detrás de la silueta cardíaca que es esta, hay un gran espacio, mientras que este espacio no suele estar en los pacientes que no tienen atrapamiento de aire. Entonces, esto debido al aumento del diámetro anteroposterior en tórax. Entonces, ¿cómo sospechamos que un paciente tiene EPOC? Hay que sospechar de un paciente que tiene tos crónica con o sin producción de puto, pero si no tiene síntomas, hay que sospecharlo por la exposición a factores de riesgo. Entonces, la manera de hacer el diagnóstico es buscar la limitación de la vía aérea, aun cuando no se manifieste disney u otro síntoma, a través de la prueba espirométrica. Entonces, por eso se menciona, la espirometría es el gol estándar para el diagnóstico del EPOC. Todos aquellos involucrados con el diagnóstico y el manejo de los pacientes con EPOC
tienen que buscar que enviar a su paciente a un nivel hospitalario donde se le pueda hacer una prueba espirométrica. Este es un trazado, una curva sencilla de lo que es una espirometría. Cuando medimos a un paciente, le hacemos tomar aire y hacerlo eliminar el aire lo más rápido que pueda a lo largo de 6 segundos. El volumen que medimos el paciente es normal. Esta debe ser su curva, sin interrupciones. ¿Okay? Entonces, generalmente al tercer segundo ya eliminó todo, ¿no? Entre el tercero y después del tercero ya prácticamente no hay variación. Y la mayor parte del flujo lo tiene que eliminar al primer segundo. Aquí en este caso, por ejemplo, este paciente elimina prácticamente 4 litros de aquí. El normal elimina 4,15, siendo su capacidad total de 5,2. Entonces, si hacemos un cociente entre el volumen expiratorio forzado al primer segundo, entre la capacidad vital forzada, el paciente normal tiene 80 o más, mayor de 80%. Acá tenemos la curva de un paciente con EPOC. Vean ustedes cómo al primer segundo, debido a la obstrucción de ese flujo, solamente ha podido eliminar 2 puntos y pico, no llega a 2,5. Y sigue eliminando a lo largo del tiempo. ¿Okay? Vean la experiencia. Entonces, al tercer segundo, mientras que el paciente normal ya prácticamente eliminó todo, el paciente con EPOC todavía tiene aire que eliminar, lo tiene atrapado. Entonces, si en él hacemos el cociente entre 2,35 y 3,9, tenemos una relación del 60%. ¿Okay? Fíjense bien en este cociente. Este cociente es lo que ustedes tienen que buscar en la espirometría. ¿Okay? El paciente normal mayor de 80% y el paciente con EPOC con una disminución significativa de este cociente. La Organización Mundial de la Salud pone un corte, un porcentaje de corte en menor del 70%, para evitar incluir allí otros pacientes con broncoespasmo, como aquellos pacientes que solo tienen bronquitis crónica sin EPOC. Entonces, ahí hay otro concepto. Tener bronquitis crónica o tener enfisema o una mixtura de ambos necesariamente implica tener Hemos dicho que el EPOC es una enfermedad con obstrucción de la vía aérea con poca reversibilidad, ¿correcto? Y que quienes llegan a ser EPOC son pacientes con bronquitis crónica y pacientes con enfisema. Pero yo les pregunto, todo paciente con bronquitis crónica y todo paciente con enfisema o una mixtura de ambos tiene EPOC. Eso es que la Organización Mundial de la Salud define el EPOC como aquellos que tienen enfermedad de obstrucción bronquial, pero cuya espirometría, este cociente es menor del 70%. Es decir, que hay pacientes bronquíticos crónicos o enfisematorios que tienen este cociente aún no es menor del 70%. O sea, son bronquíticos, son enfisematorios, pero no están en la categoría de ¿okay? Y si ellos siguen fumando o siguen expuestos a contaminantes, están en curso de hacer EPOC. Cuando se espirometría
sí, otros más o menos, otros están perdidos. A ver, ¿quién no lo ha? Hola, ¿qué tal? Si te inclinas un poquito mejor, te sientas bien, tal vez no te quedes dormida, pero si te echas, seguro que te vas a quedar dormida. ¿No? Entonces, después pueden verlo con más detenimiento, pero el concepto es ese, que una persona puede tener bronquitis crónica y puede estar incluso a ser el EPOC si el grado de subducción alcanza menos del 70%, lo mismo para el enfisema, ¿ok? Entonces, ante la sospecha de EPOC, investigar factores de riesgo. Historia clínica es fundamental, ya lo vimos en aquel paciente que cuando usted lo ve por primera vez a los 70 o a los 80 años, le parece un EPOC, pero si ustedes exploran por la anamnesis, este paciente ha tenido ese problema auditivo grave de la infancia, eso no es EPOC, es asma. Bien, entonces hay que buscar estos datos que están mencionados ahí. Hay el que tiene la flechita que dice ruido respiratorio o mollo vesicular, ese es importante. En un paciente con EPOC, ¿cómo estarán esos riesgos? Están disminuidos, ¿cierto? Y si el EPOC es dividido en enfisema o hay un gran dominio de enfisema, estará mucho más disminuido. El mollo vesicular se produce debido a la integridad de los alvéolos que reciben y expelen el aire, ¿no es cierto? Entonces, el conjunto de todos esos alvéolos indemnes sanos son los que van a producir un mollo vesicular. Pero si es un paciente con EPOC, con predominio de enfisema o enfisema puro, pues todo lo que va a tener es un gran atrapamiento de aire por pérdida de los alvéolos. Entonces, el mollo vesicular estará muy disminuido o incluso, le llamamos un mollo vesicular apagado, casi ausente. Hay pacientes en los que ustedes no escuchan casi el mollo vesicular. Entonces eso habla de la severidad del EPOC, ¿no? En cambio, el que tiene bronquitis crónica y suele cursar con mucha expectoración, que es lo que van a encontrar, movilización de secreciones, subcrepitud, ¿no? Entonces, cuando tenemos la sospecha de EPOC, hay que hacer después de historia clínica, una espirometría. La persona normal tiene en vez 1 más del 80% del predicho y tiene más del 75% de ese cociente del que hemos hablado, que es bueno decírselos a veces. Se le llama a este cociente índice de Tifenot, pero ha quedado a veces en alguna bibliografía o en el lenguaje corriente de los médicos el índice de Tifenot. Pero en realidad, si nos remontamos a su origen, el índice de Tifenot lo que relacionaba era el BEF1 entre la capacidad vital lenta, no forzada, sino que al paciente se le hacía expirar todo el volumen que pueda, tomándose el tiempo que quiera. Entonces ese es el verdadero Tifenot. Pero ha quedado a veces a quienes dan ese nombre a este cociente utilizando la prueba en la que se le hace expirar al paciente
con fuerza y lo más rápido posible. Eso es solamente un comentario para que lo tengan presente. Pero siempre vamos a referirnos en la práctica clínica a este cociente. ¿Okay? Este cociente que aparece en el reporte de la espirometría, si es menor del 70% y no tiene reversibilidad frente al broncohilatador, está hecho el diagnóstico de tumor. Obviamente hay que tomarle su radiografía y en algunos pacientes podemos tener radiografía todavía normal. En otros habrá aumento de la trama broncovascular si es un paciente bronquítico crónico y si es por enfisema, la hiperinsuflación pulmonar. La gasometría arterial es útil porque puede detectar pacientes que empiezan ya a contar con hipoxemia y a mayor severidad empieza la hipocarmia. Y otros exámenes que son útiles para el diagnóstico o completar el diagnóstico es también la difusión del monóxido de carbono. Sus siglas en inglés DLCO, le llamamos DELCO a veces. Esto se hace en un pletismógrafo. ¿Han visto algunos ya en su práctica un pletismógrafo? Almenara tiene, nosotros también todavía tenemos lo mismo. ¿Ya? Los que no, todos tienen que pasar por ahí. Así que, como solamente hay pocos días para cada grupo, por favor interésense por si el grupo que no ha visto una tomografía nos avisa para ver el momento en que lo llevamos. Tienen que conocerlo, ¿ok? También, como hay cambios en el aparato cardiovascular, necesitamos hacer un electrocardiograma y a veces un ecocardiograma, porque hay pacientes que por severidad hacen hipertensión pulmonar y hay cambios en el ventrículo derecho que finalmente lleva a una insuficiencia que se conoce como correcto. Una tomografía de tórax nos puede ayudar a detectar alguna otra patología añadida también. Y aquellos que cursan con bronquitis crónica es importante cultivo de esporas tratando de detectar pseudomona. Pseudomona es un germen intrahospitalario que hace presos pacientes, todos aquellos pacientes que tienen alteración crónica de la estructura de la vía aérea. Una vez que se mete ahí la pseudomona, nadie la saca. Y el problema con la pseudomona es que hace múltiples resistencias. Pues hay pacientes que tienen por lo menos en su prueba de sensibilidad a no menos de 20 más antibióticos y es resistente al antibiótico. Hacemos test de esfuerzo, que es la prueba de la test de caminata, no sé si en su práctica han visto que los médicos